hemos establecido que la responsabilidad, más que responsabilidad, el cumplimiento de las obligaciones frente a mi cliente son solidarias. Dicho de otra manera, en mi relación contractual, ¿ya?, ambos consorciados responden por igual. ¿En qué casos, por ejemplo? Incumplimiento contractual. La obligación de garantía, por ejemplo. Eso que nos obliga a 7 años después de la ejecución del proyecto. ¿Cómo lo digo? Si se entrega la obra, se recepciona, se liquida, y en el año 3 hay un problema con la infraestructura, ¿qué hará la entidad? Le pedirá al consorcio, a los dos, que subsanen el problema, subsanen el defecto. Porque los dos contrataron conmigo. ¿Me siguen o no? Y los dos deben responder por el incumplimiento o cumplimiento de las obligaciones contractuales. Ambos. Y si Yura no hace caso, yo le diré a Giancarlo, y él tiene la obligación de responder por el todo. Pensemos que el daño es 10. ¿Me siguen el ejemplo o no? Periodo de garantía. El proyecto, la infraestructura tiene un defecto, ¿no?, cual fuese, con un daño de 10. Como hay un periodo de garantía de 7 años, al tercer año yo comunico al consorcio como entidad y le digo, por favor, subsanen el daño. ¿Estamos o no? Y ambos tienen la obligación de subsanar el daño de valor 10. Lo que la solidaridad implica lo siguiente, por ejemplo. Giancarlo no puede decir, ojo, entidad, yo soy consorciado y tenía el 50%, por lo tanto yo solo respondo por 5. Los otros 5 cobra la Yura. ¿Me siguen o no? Eso no puede decir Giancarlo. Porque la entidad, como ellos son solidarios, puede decirle a Giancarlo, ¿sabes qué, Giancarlo? A mí me importa si Yura se fue del país, la extranjera, qué sé yo. Tú ejecutas el 10 equivalente al daño, el todo. Y ya será tu problema cómo le cobras a Yura. ¿Me siguen o no? Eso se llama solidaridad. Ambos responden por el todo. No es que se pueda partir o dividir la obligación. Así no funciona. Ya internamente verán cómo subsanan su problema. Pero a mí como entidad, yo puedo pedirle a los dos o a cada uno de ellos de manera separada que cumpla con su obligación. ¿Me siguen o no? Eso es solidaridad. Pero la firma de un contrato con mi cliente genera también otro tipo de vínculos. Por ejemplo, se me ocurre, Giancarlo contrata, miren, Lorena, ¿verdad? Contrata a Lorena para que le suministre concreto. No el consorcio, solo Giancarlo. Con J, ¿verdad? Con G. Ok. A Lorena. Contrata a Heiner para los agregados. Si se dan cuenta, estos son mini contratos. La pregunta es, en estos mini contratos, si Giancarlo incumple, ¿Lorena podrá pedirle a Yura que pague? ¿Me siguen o no? O sea, son solidarios los dos frente a la entidad, frente al cliente. Pero a nivel privado, cada uno responde por los contratos que ha celebrado. ¿Me siguen o no? Entonces, y ustedes dirán, pero ¿por qué acá es solidario y acá no? Por un tema elemental. La solidaridad como concepto es un concepto de naturaleza civil. Y la solidaridad está expresamente señalada en la ley. Solo la ley te dice cuándo eres solidario. ¿Me siguen o no? Entonces, acá
como está bajo las reglas del Código Civil, no establece la solidaridad para estos supuestos, porque finalmente contrató a Giancarlo a título personal. ¿Me entienden? Por lo tanto, una cosa es el vínculo con mi cliente, con la entidad, y otra cosa son los vínculos o las responsabilidades que se puedan generar a raíz de este contrato. Acá se puede generar responsabilidades administrativas cuando presentas documentos falsos. Puedes adquirir responsabilidad penal también. Pero ya responderá cada uno a título personal. ¿Estamos? ¿Entendió la diferencia? Y estábamos hablando de que la entidad llama al consorcio, pero supongamos que esas dos empresas ya se disolvieron. Buena pregunta. En realidad están obligados a, si no lo hace, la empresa asumirá, la entidad asumirá la reparación del daño y comunicará a OCE igual. Hasta donde recuerdo pueden sancionar incluso a los titulares de las empresas. Pues en este caso tendría que ser el titular. Sí, claro. En todo caso, pero una consulta, ¿cómo los va a sancionar? Es que por X motivos quisieron disolver, no porque no quisieran repararlo, sino porque en el tiempo tal vez le fue mal, empezó a viajar y simplemente dejaron las empresas y la disolvieron. A ver, lo que pasa es que, buena pregunta, mira, vamos a buscar el reglamento. De reorganización societaria, porque usualmente estas empresas, hablamos de empresas, terminan pues una fusión, una escisión, termina modificando su nombre, ¿ya? O es absorbida por otra, o se parte en dos, en caso de escisión. En caso de organización societaria, el tribunal inicia o prosigue el procedimiento administrativo sancionador contra la persona jurídica que haya surgido de dicha reorganización, la que debe asumir las consecuencias de la responsabilidad administrativa. Ahora, si la empresa desapareció, No, porque ahí dice reorganización, pero no dice disolución. En ese caso ya será imposible, ¿no? Por responsabilidad, ahí termina la responsabilidad, ¿no? Claro. 50.12. Ahora, cuando son personas naturales, yo entiendo que la sanción los persigue, ¿eh? Por más que hayan desaparecido el consorcio. Las empresas sí, las empresas si desaparecen sí. ¿No? Bueno, al menos no encuentro otra norma. Si alguno lo encuentran, bacán, pero lo que dice la norma es solo en caso de reorganización societaria, escisión o absorción, que son las más frecuentes. ¿Estamos? Doctor, para aprovechar ahí, ya que Claro. hemos mencionado el artículo 11 de la ley, Ya. bueno, quizás nos salimos un poco, pero había un caso, por ejemplo, ¿no? Que un funcionario público dejó su cargo, por ejemplo, jefe de valorización, liquidación de obras, por ejemplo, de la municipalidad tal. La norma indica que debe pasar 12 meses para que él pueda postular algún proceso, una contratación de su propia entidad, ¿no? En la Claro, cual sí, interviene. toda prohibición. Pero había opiniones de compañeros que decían, no, pero eso siempre y cuando supere los 8 criterios. Por ejemplo, si le contratan como locación de servicio, es un proceso, digamos, otro régimen. Hay tantos regímenes en la administración pública que Sí, claro. no maraña. Entonces no sé cuál de las dos posturas. ¿Qué es lo que te dice la ley? Vamos a abrir la Biblia, por favor, un momento. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación de esta ley. Sujeto a supervisión de OCE, ciertamente, pero excluidos del ámbito de aplicación. ¿Qué dice? Las contrataciones cuyo monto sean iguales o inferiores a 8 unidades impositivas tributarias. Dicho de otra manera, este supuesto se encuentra en el artículo 5, excluido de la aplicación de esta ley. Podrían contratarlo como residente, supervisor o lo que fuera, debajo de sus criterios. Miren, claro, porque la norma te dice, bueno, sí, ¿no? O sea, en la medida que no se aplique la ley para esos casos, sí, bueno,
Es una excepción, sí, pues. Ahora, 5, inciso A. ¿Hasta acá? ¿Alguna consulta? Entonces, para regresar un poco a... Ingeniero, dígame. Doctor, una consulta. Ya, yo ingeniero hago un expediente. Ya. El amigo ingeniero tiene su empresa, gana el proceso. ¿Yo puedo ser el residente de esa obra? Tú eres el proyectista, ¿ya? Y otra empresa gana la buena pro del proyecto y te contrata como residente. ¿Qué opinan? A ver. ¿Por qué no? Bueno, si es que él es el proyectista, y la norma dice que cuando hay una irregularidad o una compatibilidad, se tiene que hacer un informe al proyectista. En este caso, él sería automáticamente sí mismo, se estaría respondiendo a sí mismo. Interesante. Puede ser supervisor, sí, pero no puede ser residente. ¿Dónde está esa prohibición? Lo que estoy comentando yo. Bueno, la norma, por eso le digo, la norma dice que si es que, por ejemplo, hay alguna compatibilidad, ¿no? Ubícalo, por favor. Lo que dice el ingeniero es cierto, ¿no? En el caso de supervisor no hay incompatibilidad alguna, sí puede ser supervisor. ¿Mm? Si la encuentran, me dicen para leerlo en todo caso. Si me alcanza o no la responsabilidad como consorciado. Lo que pasa es que yo tengo ahí una tingencia. Por eso ustedes me dicen que hay una norma, me gustaría verla. Y mi tingencia es la siguiente. Esa prohibición, ¿tienes el artículo 11 a la mano de la ley? Mira. Miren el impedimento para quién es. Para ser participante, ser postor, ser contratista y o subcontratista. Y las normas que restringen derechos o los limitan siempre se interpretan de manera restrictiva. Si la norma no te dice que se extiende para el residente de obra, no puede incluirse en este artículo 11. El servidor público trabaja en el Estado. Es una persona natural. Me queda claro que la sanción se deriva, porque es una sanción, e incluye a la organización societaria. Pero mira lo que dice acá. Está, ya no como sanción, pero sí como impedimento. Le dice, en todo proceso de contratación no pueden contratar las personas naturales a través de las cuales, por razón de las personas que las representan, las constituyen o participan en su accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable, se determine que son continuación, derivación, sucesión o testaferro de otra persona impedida o inhabilitada, o que de alguna manera ésta posea su control efectivo, independiente de la forma jurídica empleada para eludir dicha restricción, tales como función, escisión, reorganización, transformación o similares. Incluso el siguiente te dice, en un mismo procedimiento de selección las personas naturales o jurídicas que pertenezcan a un mismo grupo societario. Un poco la lógica de esta norma básicamente es seguir al infractor. O sea, darle todas las posibilidades de contacto con el Estado, es un poco la lógica de la norma. A lo que yo iba es, en cuanto a la pregunta, me queda claro que existe un evidente conflicto. ¿Encontraste? El artículo 193 regula los supuestos de consultas dentro de la ejecución del proyecto. Claro, durante la ejecución del proyecto. Claro. Ya, No, entonces, a ver. Me queda claro que hay un conflicto de intereses. Pero ese conflicto de intereses, por ejemplo, también se presenta cuando el proyectista es el supervisor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque
yo soy ejecutor de la obra, miren, y yo advierto una deficiencia en el expediente técnico, yo voy a pedir mi adicional. ¿Me siguen o no? El supervisor, ¿qué va a hacer? Si él me aprueba el adicional, está reconociendo que el expediente que él ha hecho es cualquier cosa, no es un buen expediente. ¿Me siguen o no? Él ganará su adicional, pero a la par también está diciendo que su trabajo fue... Exactamente. O sea, si él me reconoce el adicional, ¿qué está reconociendo en el fondo? Que su trabajo como proyectista está mal hecho. Que ha habido deficiencias. Porque cuando pones adicionales también, para poder, como quien dice, validarlo, también hay que buscar responsabilidades. Exacto, obvio, claro. Entonces, en la responsabilidad no voy a decir yo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te rechazan el adicional. No, no hay adicional, te dice. Me ha pasado casos donde se ha encontrado al proyectista y al supervisor de la misma empresa. Pero Bueno. en este caso, el residente puede ser el proyectista a la vez. O sea, Lo que pasa es que yo no encuentro la prohibición hasta ahora. De las normas que hemos revisado, al menos, donde puede haber un impedimento, una sanción expresa, en esa parte no está. Si existe en otra norma alguna prohibición o en otro articulado, en este momento no, ¿verdad? Te mentiría para decirte está prohibido. Pero interpretando las normas que hemos leído hasta ahora, te diría que no existe impedimento. Si bien tal vez no, bueno, porque no me he leído todo, tal vez pero si bien no hay un impedimento, hace rato también estábamos conversando de los 15 días que tiene el contratista que por intermedio del residente hace la compatibilidad del expediente técnico. Entonces, ¿cómo es una compatibilidad del expediente técnico si yo mismo lo he hecho? se estaría respondiendo a sí mismo. A ver, para dejar sentada mi posición. Me queda claro que existe conflicto de intereses más que incompatibilidad. Me queda claro. Pero para yo prohibirle que participe, la norma debe decirlo de manera expresa. Ese es el punto. Claro, yo entiendo su punto de vista, o sea, de que se debería tal vez regular porque habría un conflicto de intereses bacán, pero como la ley hasta el momento no la tocaba, entonces no hay prohibición. No habría una prohibición, ni hablo incondicional. No habría, salvo que existe en otra norma. Ustedes la conocen con detalle. Dime. Hay que preguntar a la OCE porque está aquí no. Lo que te va a decir OCE es lo que suele decir siempre. Te dice, ¿cómo te dice? A ver, te dice, OCE no emite opiniones de carácter particular. Y te cita la norma, nada más. Nunca te contesta. Transcribe la norma. Exactamente, transcribe la ley. Y para un poco cerrar la idea, de las normas que hemos revisado, no existe un impedimento para que sea residente proyectista, además, porque el vínculo laboral, o sea, porque además el vínculo sería distinto. Tú serías un trabajador, exactamente. Sí, en el caso que surja, pues bueno, hay investigaciones y de todo tipo, ¿no? Y surja en el caso que salga a la luz que él tuvo contacto con la contratista durante la elaboración del expediente. Eso es distinto, Eso sí, porque ahí lo que te pueden hacer es, a ver, hay clases anticorrupción. exactamente. O sea, pero ya a ver, dime, por favor. Antes de continuar, yo creo que, o sea, si bien es cierto, no se expresa la manifestación, pero si nos vamos al artículo 154, donde describe al residente de obra del reglamento, nos dice que este debe ser propuesto y designado por el contratista previa conformidad de la entidad. Bajo ese entendido se puede inferir que si la entidad permite, entonces ya está asumiendo su responsabilidad como entidad. Está bien, ahora, pero es que a lo que voy es, a ver, Si se da ese supuesto, entonces sería prácticamente responsabilidad netamente de la entidad, más no ya del contratista ni del proyectista en ese caso. lo que me dices es válido, pero mi punto es el siguiente, y voy a repetir lo que he mencionado hace un momento. Toda prohibición debe ser expresa. Yo porque sé
que el proyectista no puede ser postor para la ejecución del proyecto, porque la ley lo dice. Yo, ¿por qué sé que los ministros y el presidente no pueden contratar? Porque la norma lo dice. ¿Por qué yo sé que el servidor público no puede contratar con su misma entidad? Mientras tenga vínculo laboral, está, porque la norma lo dice. ¿Me siguen o no? ¿Por qué un inhabilitado no puede contratar? Porque está sancionado y porque la norma lo dice. Ese es el punto. Al menos de los impedimentos que hemos leído, yo no encuentro el impedimento. Y no encuentro ¿por qué? Porque el impedimento justamente es para firmar el contrato, para celebrarlo. El impedimento no es cuando hay un vínculo laboral de por medio. Porque si se dan cuenta, él sería un trabajador de la empresa. Él no sería representante legal de la empresa, sería un trabajador. Bajo esa lógica, no sería un impedimento. Tú puedes pedirte el adicional, pero pasa por el filtro del supervisor y de la entidad, exactamente. No es que tú decidas exclusivamente el tema. Ella ingresa, el supervisor da su opinión técnica, pero al final quien va a decidir va a ser contigo. Exactamente. Pero de todo, bueno, claro, O sea, claro, como dice, o sea, sí tiene razón, no hay una norma que explique. Al menos de la que hemos revisado, no. Y la verdad es un caso bien particular, ¿no? Pero- Me queda como tarea en todo caso. Pero, Debería yo pensar en la... O sea, me queda claro que hay conflictos de intereses, me queda clarísimo. Pero la prohibición no es expresa. Pero debería... debería ser específica. Lo que pasa es que eso tampoco es tan exacto, ¿no? Porque la prohibición es para que tú seas postor o contratista. En este caso tienes un vínculo laboral. Por lo tanto, ¿cómo limitas su derecho de trabajo del residente? Es complicado, no puedes. ¿Estamos? Entonces la respuesta inicial sería no, no hay impedimento. Continuemos. Un poco a la pregunta de Yura al inicio de la clase. ¿Qué debemos hacer o cuál es el procedimiento, ya, el procedimiento para la nulidad? La ley obliga a la entidad, ojo, obliga a la entidad a poner en conocimiento tuyo como contratista o como ganador de la buena pro para que presentes tus descargos y la entidad definirá si declara nulo el procedimiento de selección o el contrato. ¿Estamos o no? Te da 5 días. Si estamos en el procedimiento de selección, tú puedes apelar la nulidad al Tribunal de Contrataciones eventualmente. Pero si ya firmaste el contrato, te va a hacer un arbitraje. ¿Estamos? Es un arbitraje. La entidad te da 5 días para que absuelvas el traslado, para que te pronuncies sobre la causal de nulidad. Y claro, la entidad debe notificarte notarialmente, ojo, la nulidad, notarialmente. Entonces a tu consulta, Yura, ante una nulidad, la entidad te pone en conocimiento y te da 5 días para sacar tus descargos. ¿Frente me da la nulidad? No, te dice, eventualmente acá hay una causal de nulidad, presenta tus descargos. Ojo, y una precisión. La facultad para declarar la nulidad o no de un contrato es exclusiva del titular de la entidad. Es decisión de la entidad. La entidad no está obligada a declarar la nulidad del contrato. Dicho de otra manera, si yo advierto como funcionario público que Giancarlo presentó documentos falsos, según lo que estamos viendo acá, la oposición a la validez es la nulidad, correcto. Por lo tanto, corresponderá que yo declare nulo el contrato. Sin embargo, no es que yo como funcionario público esté obligado a hacerlo.
yo puedo, como funcionario, evaluar y decir, no voy a declarar la nulidad. Porque estoy construyendo un hospital y me importa terminar la construcción del hospital. Pero claro, eso no me exime, o me obliga como funcionario en todo caso, a hacer los informes pertinentes e informar al Tribunal de Contrataciones para que sancione al contratista. Y la sanción que devenga, o que se genere, perdón, por la nulidad, por la presentación de documentos falsos, ya, repito, la sanción que se genere por haber presentado documentos falsos no afecta el contrato que se esté ejecutando. Ni este ni los demás que ya estoy ejecutando. ¿Me siguen o no? O sea, el contratista puede seguir ejecutando. Claro. Si se determina la sanción y me inhabilita, ok, a partir de hoy me inhabilitarán. Pero los contratos que yo he ganado con anticipación los termino de ejecutar. Ahora, si el titular de la entidad dice, ok, quiero mejor no, se anule el contrato, no, el contratista tiene derecho a cobrar hasta el día que se declaró nulo el contrato, si están las partidas que ha ejecutado. No. Muy buena pregunta. Miren. La declaratoria de nulidad tiene dos consecuencias. Primero, se firma el contrato, ¿ya? Y la entidad advierte alguna supuesta causal de nulidad. Una vez que le advierte, lo que debe hacer el funcionario público es poner en conocimiento del contratista y decirle, acá hay una posible nulidad. 5 días para que absuelvas si hay nulidad o no a criterio tuyo como privado, como particular, como contratista. La entidad recibe tus descargos y emite su decisión de declaratoria de nulidad. Esta declaratoria de nulidad es con carta notarial. Pero es que es en el supuesto cuando todavía estaba firmado el contrato. Claro. En el caso que yo hice en la mañana era cuando ya se había firmado el contrato. No, aquí se firmó, pues, firma el contrato. Firma el contrato. Firma el contrato, la entidad advierte la causal de nulidad, te informa, más que te informa, te dice, te doy 5 días. Ah, ok, entonces la flechita lo hice al revés. Tal vez el primer cuadrito debería Ah, ok. adelante, tal vez por eso me confundí, porque pensé que iba en secuencia. Ah, ok, bueno. Sí, pero ¿aquí se entendió mejor? Sí, ahora sí. Ya. Pero, Miren. ¿Cuál es el efecto de la nulidad? Como les decía, la nulidad tiene como consecuencia, si quieren, la desaparición del contrato. Ojo, la desaparición del contrato. Si acá tenemos que se había firmado o se iba a firmar, esto desaparece. Por lo tanto, como el contrato desaparece, sin contrato se puede pedir el pago, ya no hay contrato. Muy buena pregunta. Entonces, primero, como desaparece el contrato como consecuencia de la nulidad, ya no puedes pedir que te paguen, porque me queda claro que el contrato desapareció. Pero adicionalmente, miren, adicionalmente, ¿qué hacemos con las prestaciones que ya se ejecutaron? De manera abstracta al menos, es decir, de manera ideal, lo que correspondería exactamente es una devolución recíproca de las prestaciones, porque no hay contrato. Esa es la verdad. Sin embargo, eso es imposible. ¿Cómo deshago la obra construida? No hay forma, es un imposible físico. En ese caso, ya,
lo que va a terminar haciendo la entidad, exactamente, posiblemente no. La norma actual ya es clara y te dice, así el contrato sea nulo o sea resuelto, las cartas de adelanto solamente pueden ser ejecutadas. Miren, ojo, adelanto, no fiel cumplimiento. La de fiel cumplimiento, en cambio, se devuelve. ¿Estamos o no? Sí, es complicado, ¿no? Un momento, por favor. Miren, artículo 155, inciso D, 155.1, inciso D. La garantía por adelantos se ejecuta cuando resuelto el contrato o declarado nulo, no se realice la amortización o el pago, aun cuando este evento haya sido sometido a arbitraje. Dicho de otra manera, yo te di el adelanto, viejo, devuelve, o falta amortizar, no me devuelves, te ejecuto tu carta de adelanto. La norma se expresa en este momento. Antes no había esta distinción, pero sí, ojo, la carta de fiel cumplimiento, esta sí se devuelve. ¿Por qué? Por la misma lógica que no hay contrato. Si no hay contrato, no hay garantía de cumplir adecuadamente. ¿Qué vas a garantizar si no hay contrato? Entonces, declarado nulo el contrato, el efecto es el siguiente. Primero, ya no te pagan las valorizaciones porque no tienes contrato. 1. 2. La lógica te dice que deberías devolver. Eso no se puede. Terminará usualmente en una indemnización por daños y perjuicios. Y 3. Las cartas de adelanto te pedirán ¿qué cosa? Que amortices, si no se amortiza completamente, o que pagues lo que te han entregado, lo que devuelvo lo que te han entregado en adelante. Y si no lo haces, te ejecutarán las garantías. O sea, está bien, se presentó un documento falso, se anula el contrato, se disuelve, ¿no? Aparte de que no te voy a pagar a ti, contratista, lo que ya hayas ejecutado, aparte de eso te voy a pedir encima que me devuelvas a mí si yo te di un adelanto directo. Si no me lo devuelves, te ejecuto tus cartas fianzas. Sí. Y usted dirá, ¿por qué tanto sadismo con el contratista? ¿A qué miento? Y la respuesta es, porque la nulidad es una sanción legal. Ahora, una consulta, porque yo en algún momento dado, ¿no? En algún momento dado... Tengan en cuenta algo, para que te corte. Esta es una modificación de la nueva ley. O sea, antes no había el supuesto de... ¿Antes qué pasaba? Como la norma no te establecía que las deudas también se ejecutaban, el contratista pedía una cautelar para que no le ejecuten la fianza. Y cuestionaba en arbitraje la causal de nulidad. Dime, Yuri. ¿Qué había pasado? Que tenía conocimiento, bueno, no estaba en mi área en esa época, pero sí había escuchado, pues, ¿no? De que les iban a resolver el contrato, pues, ¿no? Y qué bueno, que ellos iban, la entidad iba, ¿no? Como que dice, alargar la comunidad, como que dice el documento donde ellos le comunican la nulidad para que el contratista siga avanzando la obra. Y amortice. ¿No? Siga avanzando la obra y al final, como saben, de que ellos no van a tener la responsabilidad de pagarles, como que tal vez tenemos hasta la obra gratis. Al final... ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que la gente se indigna cuando yo digo esto, pero esta es la verdad. El privado no es... muchas gracias. El privado
no tiene por qué ser, no tiene por qué financiar las obras del Estado. Si el particular interviene y contrata es porque tiene una utilidad, es una utilidad económica. ¿No? Ojo, 1, 2. Eso de tener la obra gratis, es decir, yo sé que es nula la obra, no le pago y aplazo la declaración de nulidad para que siga ejecutando su obra y al final tenga una obra avanzada, una obra gratis, no es tan exacto tampoco. ¿Por qué? ¿Yo qué haría como abogado? Yo les comento. Yo sé que no corresponde el pago, porque como hemos dicho no hay contrato, si no hay contrato, ¿cómo te pagan? Pero yo me iría a un arbitraje. Y en el arbitraje diría lo siguiente. Pensemos que la nulidad está bien hecha, ¿ya? Yo diría, ok, señores árbitros, la obra, bueno, la nulidad está bien declarada, ya, ok, que me sancione. Pero un tema puntual, pues. La entidad se ha beneficiado con la ejecución de la obra. Y nuestro sistema jurídico en general no ampara el enriquecimiento sin causa. Es decir, el beneficio de una de las partes sin una causa que lo justifique. Por lo tanto, señores árbitros, que la entidad me indemnice con el monto beneficiado sin causa justificante. Y créeme que esos pedidos son frecuentes y son fundados además. Entonces, por principio no se pagan las realizaciones, pero sí podría el contratista llevar arbitraje y solicitar esa indemnización, Claro. ¿no? Porque ellos de alguna manera están aportando al Estado. La entidad se está beneficiando a costa de un particular y eso no está permitido. No se les paga, pero igual no queda ahí, ellos tienen la posibilidad de ese arbitraje. Claro, pero esto ya es un juego de etiquetas, ¿no? Porque en el arbitraje tú no vas a pedir que te paguen. Porque si tú si pides que te paguen, tú dirás, o sea, pago como palabra pago, ¿eh? Como un modo de extinción de obligaciones. Porque te dirán, ¿sabes qué? No hay pago porque no hay contrato. Entonces yo digo, ¿sabes qué? No, indemnízame mejor, pues. He cambiado la figura, exactamente. Para que pueda recuperar algo. Para que pueda recuperar su dinero, por supuesto. Claro que sí. Y créanme que estos laudos son frecuentes, ¿no? Porque no es justo tampoco que la entidad, sabiendo que el contrato es nulo, aplace el contrato o aplace su declaración de nulidad solo para no pagar al contratista. Eso tampoco es permitido, tampoco es válido. Hay plazos, doctor, para que se establezca, desde el momento que yo sé o que me llega un documento, supongamos que yo he consultado a tal municipalidad de que si el contratista, digo, si es que el residente o el supervisor o uno de los especialistas ha trabajado ahí como ese certificado, a mí me llega el documento, la entidad ya sabe que no es cierto, que ese documento es falso, hay plazos para yo hacer... Declarar la nulidad no. La nulidad puede quedar hasta un año después. O sea, ya liquidad y todo. Ahí no tendría mayor sentido, ¿no? Pero puedes hacerlo, sí, claro. Y puedes demandar al contratista, claro. Hasta después. Claro, pero ya pierde sentido. Ahora, si tú has recibido la información y has aguantado el tema, o lo has traspapelado, lo has encajonado, entonces es una responsabilidad. Pero eso tendría que saber el contratista para que pueda... No, lo que pasa es que a ver, la declaratoria de nulidad tiene efectos tanto para el contratista como para la entidad. ¿Por qué? Y también para el contrato, obviamente. ¿Por qué? Porque genera la desaparición del contrato. Perfecto. Al contratista ya no le pago. Me queda claro que no le pago. Y además le ejecuto la fianza de adelante. Perfecto. Pero la norma te dice que en caso de nulidad debes hacer un informe interno para definir las responsabilidades en caso exista. Y estás obligado como funcionario a hacer tu informe y deslindar responsabilidades de ser el caso. Entonces, si tú recibes la información y quieres ser Papá Noel con dinero ajeno, obviamente te puede caer una sanción también a ti. Pero si no hay plazo, yo puedo simplemente aportar
pasa o me demore más tiempo, qué sé yo, 3 días. Sí, pues, pero, ¿sabes? Base de- pero, a ver, no hay plazo, pero es un tema de razonabilidad también. Si recibes, por ejemplo, no sé, el documento el día 1 y cuando lo está iniciando, y cuando está terminando la obra, ha pasado tiempo más que suficiente. Más aún cuando la norma te dice que debes darle 5 días al privado para que absuelva la causal de nulidad. Y no lo has hecho. Sí te puede generar un impacto en tema de responsabilidad. Tengamos en cuenta algo. Que el contrato del proyectista, del ejecutor de la obra y del supervisor son contratos completamente distintos. Si quieren, están vinculados económicamente respecto de una obra, me queda clarísimo. Pero son contratos distintos. Por lo tanto, la afectación del contrato del del ejecutor de la obra no afecta con nulidad el contrato del supervisor. Lo que la entidad deberá hacer es resolver el contrato del supervisor. La contraposición, señalé al inicio, a la validez es la nulidad. ¿Ya? Y la contraposición a la eficacia del contrato es su resolución. Dicho de otra manera, mientras que la nulidad afecta a la validez, la resolución afecta a la eficacia. Es decir, cuando acá ya el contrato comenzó a ejecutarse, porque cumplí con los elementos del artículo 175. ¿Me siguen o no? La resolución es la ineficacia del contrato. Presupone, si quieren, un contrato que ya está válido, correctamente firmado y que ya comenzó a ejecutarse. Ya está desplegando sus consecuencias típicas, si quieren, su plano efectual. Ya tenemos un residente, tenemos un expediente técnico, tenemos entrega de materiales y de terreno, y adelante. Entonces, ¿cuándo aparece la resolución? La resolución aparece, ojo, cuando existe un incumplimiento de obligaciones. Si se dan cuenta, el supuesto es distinto. Porque la nulidad aparece por un defecto en la celebración del contrato. Cuando alguno de los documentos presentados para la firma del contrato tienen un defecto. O cuando la ley te dice qué supuestos son de nulidad y tú estás inmerso en alguno de ellos. En cambio, la resolución de contrato no. La resolución de contrato presupone un contrato válido. Es decir, ya pasé la etapa de suscripción del contrato y la obra se está ejecutando. ¿Me siguen o no? Pero durante la etapa de ejecución de la obra, ojo, hay un incumplimiento. Y aquí es importante mencionar lo siguiente. ¿Yo puedo como contratista resolverle el contrato a la entidad? Sí, claro. Pero solamente cuando la entidad haya incumplido alguna obligación esencial, como el pago, por ejemplo. Por ejemplo, la entrega de terreno, o la designación del supervisor, se me ocurre. Obligación esencial. Obligación sin la cual la obra no puede desarrollarse. ¿Me siguen o no? En cambio, la entidad puede resolverme por cualquier incumplimiento. Nuevamente, la balanza está inclinada a favor de la entidad, si se dan cuenta. Lo que conversamos en la mañana. Esta posición vertical, exactamente. ¿Por qué? Porque si tú eres entidad, tú puedes resolver el contrato, es decir, dejarlo sin efecto por cualquier incumplimiento del contratista. En cambio, si tú eres contratista, tú estás abajo y la entidad está arriba, tú solo puedes resolver el contrato si la entidad incumplió una obligación esencial. Entre ellas, el pago, obviamente. ¿Estamos o no? Entonces tenemos que la resolución de contrato afecta a la eficacia del contrato, pero presupone un contrato válido.
un contrato que ya cumplió con el artículo 139 y 175 y no está inmerso en alguna de las causales del artículo 44 de la ley. Es un contrato válido, pero que ha habido un incumplimiento. Y ese incumplimiento genera ¿qué cosa? La pérdida de efectos del contrato. El gran problema, ¿ya?, es que si te resuelven el contrato o la entidad te lo resuelve y tú no reclamas, ese incumplimiento va a generar que OCE te sancione. Consecuentemente, lo que corresponde es que tú, contratista, cuestiones la resolución del contrato en un arbitraje y digas, no hay causal para el incumplimiento, para resolución de contrato. En el caso de la nulidad, hemos dicho que nos dan 5 días para levantar la causal de nulidad, correcto. En el caso de la resolución de contrato, el supuesto es distinto, pues. ¿Por qué? Porque estamos frente a un supuesto de incumplimiento de obligaciones. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es el siguiente. Si yo advierto un incumplimiento, debo darle a la entidad un plazo para que subsane. O viceversa, la entidad debe darte un plazo para que tú, contratista, subsanes. O lo que dice la norma, debe requerir notarialmente. Pero ese requerimiento debe ser claro, señores. Primero, yo debo decirle al contratista, por ejemplo, 1, que está incumpliendo. 2, ¿qué obligación ha incumplido? 3, que quiero que la cumpla. Y 4, darle el plazo para que cumpla. El requerimiento debe ser claro. ¿Estamos o no? Y además debe ser notarial. Recuerden algo, en la etapa de ejecución contractual, estas normas se rigen por el principio de literalidad, si quieren. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en el caso de la nulidad, que debe ser una notificación notarial, no es notarial? O en vez de los 5 días que dice la ley, me dan 2 o 3 días. ¿Qué pasa en el caso de la resolución, que me dice que dame 15 días y debe ser notarial? Y me mandan el requerimiento por correo electrónico. Sencillamente, el procedimiento de nulidad o la misma nulidad y el procedimiento de resolución de contrato son nulos. Suena raro nulidad de la nulidad, no, sí, pero existe también. Y si la resolución de contrato está mal hecha, el contrato sigue teniendo efectos. ¿Qué es lo que pasa de manera frecuente, por ejemplo, en el caso de nulidades? En el caso de nulidades, te dan un plazo menor a los 5 días. Y eso está mal. La ley te dice, dale 5 días para que absuelva. ¿Estamos o no? La formalidad, la literalidad. Acá te dice que tiene que ser carta notarial. Y si no es notarial, no vale, pues. Y claro, si el incumplimiento, perdón, si el plazo que tú le has dado se vence y el incumplimiento persiste, le resuelves el contrato. Le dices al contrato, ¿sabes qué? Yo te he dado plazo para que tú subsanes y no has subsanado. Por lo tanto, el contrato queda resuelto. En el caso de la resolución de obras, la ley te dice lo siguiente. En la misma carta que resuelves, debes fijar fecha y hora para la constatación física y el inventario de materiales. Y ustedes dirán, ¿por qué? Por lo siguiente. La resolución que genera la paralización inmediata de la obra, salvo por temas de seguridad. ¿Estamos o no? Es decir, si yo estoy trabajando como contratista
y la entidad me manda una carta dejando sin efecto el contrato, ¿qué debo hacer? Agarrar mis cosas e ir. Porque lo ejecutado posteriormente no va a ser pagado. ¿Estamos? Y lo que te dice la norma es, en la misma carta que resuelves, debes fijar fecha y hora para la constatación física y el inventario. Y ustedes dirán, ¿para qué sirve eso? Mejor no lo hago. No, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque probablemente este procedimiento de resolución vaya a un arbitraje, que termine en 1 año y medio, 2 años, y después entrarás en la etapa de liquidación. Es mejor que un notario te indique cuál es tu nivel de avance. Si has dejado materiales valorizados en cancha, se me ocurre. Que haga un inventario general del estado de la obra. ¿Por qué? Porque 2 años después, la falta de mantenimiento, la intemperie, va a dañar la infraestructura. Y te van a decir, no, pues no tenías el 80% de avance, tenías el 50% de avance. Y va a haber un problema. ¿Estamos? Adicionalmente, la ley te dice lo siguiente. En el caso de resolución de contrato, si quien resuelve es el contratista, el privado, el particular, tiene derecho al 50% de la utilidad prevista en su contrato. ¿Por qué? Porque se entiende que la entidad lo ha perjudicado, pues. Y porque la lógica no es perjudicar tampoco al privado, le dicen, si la entidad se equivoca y tú le has resuelto el contrato, tienes derecho a que te indemnicen con el 50% de la utilidad prevista. Utilidad que ciertamente tú has ido cobrando con tus valorizaciones, ¿o no? Un porcentaje. Entonces solamente te pagarían el 50% de lo que te falta cobrar como utilidad. Eso está en la ley, señores. No es un regalo del funcionario público. Si es que de verdad está mal hecha la nulidad, el laudo arbitral puede revivir el contrato. A pesar que hayan pasado 2 años. Sí. Y yo les cuento un caso. Caso de la Vía Real, la Rosa de Guadalupe creo que es, ¿no? Se le apareció al contratista. Miren. El contratista presenta documentos para acreditar la experiencia de su residente. Su certificado decía que él había trabajado 6 meses. Certificado de trabajo. Un certificado de labores, pues, 6 meses. Sin embargo, cuando le piden constancia a la entidad para que acredite si verdad son 6 meses, ¿qué hace la entidad? La entidad contesta y dice, habiendo revisado el programa de pago de beneficios laborales, se advierte que solamente ha trabajado, o se le han pagado, se le han pagado solamente 4 meses de beneficios laborales. Por lo tanto, el certificado no es exacto. No dice eso, pero dice más o menos que se le han pagado 4 meses. ¿Estamos o no? ¿Qué hace la otra entidad? Dice, no, acá es documento falso, pues. Porque te dice que has trabajado 6 meses, pero solo te ha pagado beneficios laborales por 4. Documento falso. Eso no es tan exacto. ¿Por qué? Porque, como bien decía Heiner, ¿no? Heiner, con el Estado tú puedes tener vínculos contractual 728, 276, CAS, puede ser locador de servicios. Hay una diversidad de modalidades. Y en todos no te pagan beneficios laborales. Por lo tanto, decir que tu vínculo laboral o tu vínculo contractual se limita a pago de beneficios laborales es inexacto. Pero el problema no fue ese. El problema fue el siguiente. Declaran nulo el contrato, pero en vez de darle los 5 días para que absuelva, le dan 3. Y en ese caso, la ley sí es clara. Te dice, dale 5 días para que se pronuncie el contratista. No puedes darle menos días porque limita su derecho. ¿Qué pasó? El contratista obviamente se fue en arbitraje y no reconocía la nulidad del contrato. Y como obviamente la entidad había declarado nulo el contrato, ya no le pagaba sus valorizaciones. ¿Qué hizo el contratista? Mandó su carta de requerimiento y le dijo a la entidad, ¿sabes qué entidad? Págame, si no te voy a resolver el contrato.
Y la entidad que le dijo, no, estás loco, no te fue declarado nulo. Ah, no importa, te requiere. ¿Me siguen o no? Nos acá. ¿Sí? El contratista dijo, ya venció el plazo, entidad, te resuelvo el contrato. La entidad dijo, estás loco, yo te declaro nulo el contrato. En el arbitraje ya no discutió fondo, es decir, si estaba o no los documentos falsos, qué sé yo, que al final es un tema medio complicado para definir un arbitraje. Lo único que dijo el contratista fue, señores árbitros, o sea, ojo, me planteó estas pretensiones, que se declare la nulidad de la nulidad, es decir, que se deje sin efecto la nulidad de la hecha por la entidad. Señores árbitros, la entidad ha vulnerado mi derecho, pues no ha cumplido el procedimiento de la ley. La ley de 5 días le ha dado 3. ¿Estamos o no? Pero adicionalmente, yo le he pedido a la entidad, le he requerido el pago y no me ha pagado y yo le he resuelto el contrato. Entonces, señor árbitro, yo le pido a usted que deje sin efecto la nulidad y confirme que mi resolución del contrato está bien hecha. ¿Me entendieron o no? ¿Qué hizo el tribunal? Revisó y dijo, efectivamente, acá la entidad se ha equivocado, pues. La entidad no debió darte 3 días, debió darte los 5. Por lo tanto, esa nulidad está mal hecha, no tiene efectos. Y si la nulidad, hemos dicho, es la oposición a la validez, si la nulidad se queda sin efecto, el contrato sigue válido, ¿o no? Y si el contrato sigue válido y tiene efectos y es eficaz, la resolución del contratista ¿procede o no procede? Procedería. Y más aún, ha resuelto el contrato y le corresponde el 50% de utilidad prevista. ¿Me entendieron la figura o no? Al final, en vez de discutir un tema de fondo, que probablemente iba a perder, se fue exclusivamente por un tema de forma. Y viéndose perjudicado, terminó no solamente volteando el pastel por darle buen criollo, sino además el contrato válido y además resolvieron ellos el contrato. Imagínense. ¿Dónde nace el error? En que el funcionario público se equivocó. ¿Por qué se asusta? Sufre, literal. Tranquila, bien, no es tu caso. Entonces, y un poco para concluir ya. En el caso de nulidad y resolución, ingenieros, sean muy cautelosos con los procedimientos que establece la ley. No innovemos, por favor. No busquemos acortar plazos. Cumplámoslo porque finalmente el tema nos va a rebotar. Y en ese caso, como entenderán, el problema que se ganó el funcionario es severo. ¿Estamos o no? Muchas gracias.